gracias al Instituto Cervantes, gracias Agustín también por participar y haber venido hasta aquí. Gracias a Gunnar porque lo has hecho posible. Vamos a brindar después por la traducción al sueco del proyecto Nocilla. Yo estaba en casa pensando lo que hablábamos antes, cuando nos habíamos conocido, que hace ya pues, unos 15, 16 años, si no recuerdo mal. Lo que no estoy segura es si creo que fue en un Cosmopoética, que te habían invitado a propósito de John Fontaine Odisea, de esa publicación. Y después ya creo que nos volvimos a ver en Málaga, en ese encuentro un poco extraño, ¿no? Que había organizado Juan Francisco Ferrer. Y bueno, han pasado muchas cosas desde ese momento, ¿vale? Prueba de ello es que el proyecto Nocilla ha sido, decías hace unos días, traducido a 9 idiomas. Yo no sé si algunas cosas han cambiado, imagino que sí, pero seguimos escuchando, tenemos las bases, seguimos escuchando señor Chinarro, creo yo. Sí. Bueno, antes de nada, gracias. Gracias al Instituto Cervantes, por supuesto, y a los y las aquí presentes. Eso ha sido un viaje largo y esperado, pero bueno, aquí estamos. Y por supuesto gracias a ti, Jara, que llevas años investigando en la literatura española contemporánea y en la mía en particular, ¿no? Bueno, han cambiado muchas cosas. Bueno, han cambiado muchas cosas, evidentemente, ¿no? Cuando yo empecé empezaban el siglo XXI y había una explosión de utopías digitales, de mundos a los que aún no estábamos acostumbrados. En parte con esas bases yo, aunque también con ya el bagaje que tenía pues de un mundo más clásico, más sólido, en el sentido de más asentado culturalmente, construí una literatura, ¿no? Empecé a construir una literatura y ahí sigo. Lo que ocurre es que a veces digo, y es que lo creo firmemente, que cuando yo, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir el proyecto Nocilla, que yo ya había escrito poesía, y yo ya había escrito, como tú has citado, John Fontaine Odisea, ya había tenido cierto predicamento, también había escrito ya Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus, etcétera, y otros libros de poesía, pero bueno, tú sabes que publicar poesía, por mucho predicamento que tengas, es como publicar para nada, nos leemos entre nosotros, ¿no? Fue con el proyecto Nocilla que eso, bueno, explota de una manera nacional e internacional, pero lo que quería decir es que mi actitud en realidad sigue siendo la misma, porque yo no sabía cómo se escribía el proyecto Nocilla. Yo fui a tientas, como quien en la oscuridad busca una luz, y lo escribí en esa oscuridad. Es decir, aprendí a escribir el proyecto Nocilla escribiendo el proyecto Nocilla. Fue un crash, en realidad. Fue un crash, sí, fue un crash. Efectivamente. Sí. Por la moto, bueno, esto fue lo había contado ayer, pero bueno, en realidad lo que creo que me parece interesante es pensar que uno uno escribe aprendiendo a escribir. Y cuando supe ya cómo se escribió el proyecto Nocilla, ya no quise seguir escribiendo en ese formato, porque yo ya sé escribir en ese formato, y yo escribo para excitarme mentalmente, para ilusionarme, para investigar caminos nuevos, para investigar mi propia poética, y no para hacer cosas que ya sé. Pues para eso ya hay otras disciplinas. Bueno, entonces esa actitud sigue estando, ¿no? Porque luego sigo escribiendo otros libros, por ejemplo, Trilogía de la Guerra, la novela que gana el premio Biblioteca Breve. Pues por poner un ejemplo, yo no sabía cómo se escribía una novela como Trilogía de la Guerra hasta que la escribí. Aprendí escribiéndola, y esto puede parecer un poco extraño que recalque esto, pero no es ninguna obviedad. Es decir, porque esto da a entender que mi actitud es que voy investigando un camino que no tengo precalculado, no tengo preconcebido. Sí, que no es estirar una fórmula en realidad. Efectivamente, ¿no? Y esa actitud que volviendo a tu pregunta, tu comentario,
yo sigo ahí. Ahora acabo de publicar, pues eso, el libro de todos los amores, y es muy diferente a todo lo que había hecho. Bueno, por supuesto hay un núcleo que es igual, que es mi forma de ver el mundo, ¿no? Mi forma de relacionar las cosas, pero es diferente, ya es otro tipo de narración. Estoy de acuerdo. Y bueno, eso, que sí que seguimos ahí en esa brecha, y bueno, pues intentando hacer cosas que le emocionen, para empezar a mí, porque si no, no puede funcionar, y luego que emociona a la gente, ¿no? Sí, yo estaba pensando de qué manera podía poner en valor y llamar la atención sobre el impacto que tuvo justamente tu ingreso, digamos, en la escena literaria española. Y bueno, al final voy a tirar de una cita de Pablo García Casado, que lo resume, se nota que es poeta y lo dice mucho mejor de lo que yo podría decir, ¿no? Y dice así, la literatura española le debe a Fernández Mayo todo el territorio que le ganó a la nada. Preciosa esa. Exacto, sí. Es porque en realidad, pensándolo bien, es verdad, había un territorio que hubo que ganarle a la nada, ¿no? Sí. Es que yo cuando comento un poco sobre tu trabajo, y de hecho que hay personas que me han escuchado hablar de ello en clases o de manera más personal, etcétera, más privada, comentó justo eso, ¿no? Que la influencia no fue simplemente irrumpir el tema de la generación, etcétera, ¿no? Sino que modificó muchas cosas de mercado, de presencias editoriales, que antes no había, por ejemplo, modelos editoriales, etcétera, trabajo en redes, es que fueron un montón de cosas, ¿no? Fue como una piedra que cae en el agua y empieza a hacer estas ondas, ¿no? Yo creo que cerrabas de una manera brillante, de algún modo, el proyecto Nocilla, con Nocilla Lab, y esa parte que es más de novela gráfica, que creo que reflejaba muy bien o ilustraba muy bien, así lo interpreto, justo esa mutación, ese subterfugio que se creó con tu irrupción ahí, ¿no? En ese alter ego que aparece ahí dibujado con Vila Matas, que es un poco el encuentro entre aquello que viene de fuera con el mainstream, es decir, ahí empieza a fundir, a encontrarse lo que era periférico en ese momento, que está dejando de serlo, y se encuentra con algo más institucionalizado, como en ese momento podía ser Vila Matas, y ahí estáis, ¿no? En ese sentido, tomando un café con un... Sí, en una plataforma petrolífera. Exacto, abandonada que es precioso, en el Mediterráneo, que no existe, pero... Bueno, sí, lo has dicho tú, o sea, no sé qué más puedo añadir, porque está muy precisamente dicho, ¿no? Es la idea de que hay un momento en el que lo que es periférico llega ya a más gente, llega a una clase de mainstream, y el proyecto Nocilla hizo toda una, tal como yo lo entiendo, hizo toda un trabajo de abrir. A veces la gente me decía, es que tu trabajo lo que hace es abrir puertas para que otros vayan por esas puertas, o sea, abrir caminos que no estaban explorados. Pues eso, ese territorio que le ganas a la nada, ¿no? Parecía que no había más a dónde ir, ni más piedra en la que picar, y de repente alguien dice, no, pues vamos a ir por ese camino. Y bueno, pero he de decir que a mí me encanta que se diga eso, y bueno, y es para mí un honor. Pero fue todo de una manera muy inconsciente. O sea, yo escribí eso sin saber lo que estaba escribiendo. Porque si tú te levantas un día de tu cama y dices, pues ahora voy a cambiar la literatura española, lo que harás es primero no cambiarla y segundo hacer el ridículo, ¿no? O sea, son cosas que aparecen de una manera espontánea, sola, según tu background, según tu momento cultural. Y luego, pues, no teniendo miedo, ¿no? No teniendo miedo, estéticamente hablando, ¿no? Es decir, yo me lanzo a narrar esto de una manera... es lo que hablaba ayer yo en la conferencia que di ayer, pues, trabajar en un modelo de red, en un modelo arbóreo, en un modelo jerárquico, sino, pues, una estructura como una red, nodos conectados por enlaces, ¿no? Que es lo que te permite conectar algo de alta cultura con baja cultura, o lo que tú quieras, o este vaso con un coche que está pasando por ahí fuera en un solo link, en un solo... Claro, eso no estaba hecho, ¿no? No, fue muy novedoso, y se cuestionó mucho también esa manera de mostrar una genealogía cultural, por otro lado, pues que era muy flexible,
lo que tú comentas, ¿no? Pues objetos de la cultura de masas, la cultura popular, mezclado con referentes que en ese momento no era algo común mezclar todo eso, ¿no? Agustín, eres un escritor polifacético. Yo creo que eso, para quien no lo sepa, voy a esforzarme en dejarlo en claro hoy. Tienes proyectos, como ha dicho Alberto antes, en audio, proyectos musicales como Frida Laponia, Revinientes, tienes los spoken words con Eloy Fernández Porta. Se te celebra principalmente como un escritor de narrativa, de novela, de ensayo también. Pero para mí, y ayer creo que lo comentaste también, eres fundamentalmente un poeta. Y yo digo esto porque es algo que recorre todas tus obras, sean ensayos, sean narrativa, o sea, poesía. Hay teoría, hay reflexión, hay metáfora y trabajas mucho con la intuición, claro, según lo veo. Claro. Y mi pregunta es, tengo aquí tu volumen de Ya nadie se llamará como yo, con poesía reunida. Mi pregunta es, ¿cómo convences a un editor de Seix Barral para presentar un volumen de poesía reunida totalmente hackeado desde el inicio, alterando la cronología habitual, ¿no?, de este tipo de volúmenes? Cuéntame cómo surge. Bueno, antes de nada, lo acabas de decir, esto me gusta señalarlo. Efectivamente, yo creo que todo lo que escribo viene de la poesía, vuelve a la poesía. Creo que mis novelas no son más que poemas con un disfraz de novela. Incluso mis ensayos son tales como este, quizá, pues poesía, o otro que no hay aquí, Teoría General de la Basura, o cualquier otro. Son poemas disfrazados de ensayo, ¿no? Porque parto siempre de imágenes, y parto de intuiciones, y parto de un pensamiento metafórico. Escriba lo que escriba, voy, como tú muy bien has dicho, a través de la intuición. Y cuando estoy escribiendo teoría o ensayo, no sé a dónde voy, como cuando escribo un poema, no sé a dónde. Ahora estoy escribiendo un libro que llevo ya más de 200 páginas sobre unas cosas que estoy inventándome, ¿no? Pero de ensayo, digo, porque el ensayo está para inventar también, y para hacer poesía con él. O sea, es una especie de ensayo poetizado, pero no porque digas cosas bonitas, sino porque el pensamiento trabaja a través de la metáfora, ¿no? Como ocurre, por decir algo, salvando todas las distancias, evidentemente, ¿no? Pero es para entender lo que se está diciendo, lo que estoy diciendo. Ocurre, por ejemplo, con el pensamiento de Nietzsche. Tú cuando lees a Nietzsche, tú ves que estás leyendo a un poeta, aunque esté hablando de temas clásicos. Lees a Hegel y no ves a ese poeta. Bueno, me refiero a este tipo de cosas. Entonces, claro que siempre estoy con la poesía, y en realidad es lo que me mueve. Yo tengo un problema, mi problema, se lo comentaba hoy a Alberto mientras comíamos, mi problema es que no es que no tenga ideas, es que tengo demasiadas ideas. Sí, de hecho... ¿No? Tengo muchas ideas, estoy todo el día generando ideas, y esas ideas son ideas siempre poéticas, y siempre veo conexiones, estoy todo el día conectando mundos como en mis novelas. Entonces, claro, eso es un trabajo que es difícil luego de desbrozar y de ver, bueno, a ver, porque por mí estaría 24 horas generando cosas, ideas. Esto lo hacía antes en mi blog, cuando tú lo has comentado antes, esta cosa novedosa de las redes, de los blogs, el mundo internauta. Bueno, pues yo creo que fui de los primeros en tener esto y en poner cada día en mi blog. Luego me cansé de regalarle al mundo mi intimidad y mi vida y tal, pero durante 5, 6, 7 años fue un laboratorio de ideas. Sí, ¿no? De hecho tienes las series de América, etcétera, por ejemplo, que se parece mucho a lo que hay en algunos de tus libros, es decir, que era material que podría haber sido publicado de algún modo. Que muchos de esas publicaciones luego han aparecido en tus libros, por otro lado, ¿no? Y sigue ocurriendo en algunos casos. Sigue ocurriendo, por ejemplo, antes hablabas de este libro, de Ya nadie se llamará como yo, poesía reunida, que es toda mi poesía y además un inédito. El inédito es precisamente el que se llama Ya nadie se llamará como yo, que es un poemario de duelo por la muerte de una persona muy querida, muy cercana a mí. Aquí, en Ya nadie se llamará como yo, está incorporado unos textos que hice para un proyecto en 2012 que se llama Agosto Mecanismos, que es de mi blog. Yo lo hice para mi blog.
que era que durante un mes, cada día y a una hora siempre diferente, una hora más tarde, iba a un lugar de la costa de Mallorca y filmaba 20 segundos de la costa. Por ejemplo, empecé a las 5 de la mañana, 20 segundos. Y volvía al apartamento y escribía un texto inspirado en esos 20 segundos y lo subía a YouTube. Eso a las 5 de la mañana, al día siguiente a las 6 de la mañana, igual. Al día siguiente a las 7 de la mañana, así hasta completar 24 horas. Esos 24 vídeos con 24 mini textos que le llamé Agosto Mecanismos, porque lo hice en agosto, fundamentalmente porque estaba en un lugar de playa, de costa, y a mí no me gusta la playa, aunque vivo al lado, y entonces me aburría. Dije, pues voy a hacer algo, ¿no? Debo tener una mente un poco calvinista o protestante, porque no sé, mi concepto del ocio es trabajar en lo que a mí me emociona. Entonces entonces esos pequeños textos, que no los vídeos, se incorporaron luego de manera natural a Ya nadie se llamará como yo, porque al mismo tiempo estaba escribiendo este poemario y de repente dije, claro, no tienen nada que ver los dos proyectos, el poemario que estoy escribiendo con Agosto Mecanismos, pero de repente vi que sí tenía mucho que ver. Bueno, pero claro, Agosto Mecanismos era una cosa pensada para el blog, era una cosa... En otro contexto. En otro contexto. Y por último, ¿cómo convenzo a un editor, o en este caso a una editora, para que me editen esto? Pues no tuve que convencerla, se lo dije y dijo, me encanta. No sé, pues porque debe ser que le parece bueno. No sé. Es fantástico, por otro lado. Bueno, es raro, porque es curioso que Seix Barral edite poesía, y más una poesía completa, a alguien que no es un poeta. Pues, por ejemplo, ellos tienen la poesía completa de Neruda y gente muy grandes autores. Bueno, no sé, les pareció óptimo, a lo mejor abrir un nuevo camino. Además tiene otro de tus últimos poemarios, que es Antibiótico, sí, que es un poemario muy especial también, donde hay una tensión muy fuerte, metalingüística frente a lo semántico, ¿no? Hay un equilibrio es como un experimento, una acción muy curiosa, por otro lado, ese libro. Es duro también, de algún modo, un poco diferente a otros de tus libros, pero es un libro de mucho peso, diría, muy singular también, que salió publicado en Visor. En Visor, sí. Apareció en Visor y luego sigue publicado en Visor, sí. Y ahora está aquí. Bueno, Antibiótico, mira, ya hoy podemos hablar un poco sobre él, ya que veo que estamos hablando y me parece bien, de gran parte de mi obra, no solo del proyecto Nocilla. Antibiótico es un experimento también que hago en el año 2005, y por resumirlo, me voy a una casa familiar que está en un pueblo de una provincia, en la montaña, de una provincia que hay en España, que se llama León. Voy a esta casa que deshabitada, solo se va 15 días al año, por lo tanto es una casa no está abandonada, evidentemente, pero no hay calefacción, y como está en la montaña no hay teléfono, no hay... Bueno, es un pueblo en el que solo quedaba un habitante cuando yo fui, éramos dos. Sí, entonces fui solo allí a ver qué ocurría conmigo, a ver qué pasaba. Me llevé un ordenador, teléfono no hay, ni funcionaba el móvil porque no había el celular, porque no había cobertura, y además, para colmo, nevaba, y entonces me quedé incomunicado, y allí escribí algo que salió un poema, un solo poema, Río. Es un poema de unas 100 páginas entero, o sea, sin pausas, un poema que es curioso porque no tiene casi nada que ver con elementos naturales, sino es muy... De ahí el título Antibiótico, ¿no? Contra lo biótico o contra lo biológico, ¿no? Y fue una experiencia tremenda, estar allí aislado 20 días, y una anécdota es que al otro habitante del pueblo nunca lo vi. Nunca lo vi. Pero cada día veía las pisadas en la nieve de él. Y eso era mucho más inquietante aún, ¿no? Era como de la película El Resplandor, ¿no? Y una vez, hablando con un antropólogo, me dijo, esto es muy curioso, es de las pocas veces que he visto o he oído que dos humanos aislados
no hacen por encontrarse, no intentan encontrarse. Esto es también porque ocurrió en León. Creo que el carácter es un poco duro, ¿no? También. Agustín, te quiero preguntar por tus ensayos, ¿vale? Vamos a comentar un poco pospoesía, que yo no sé si fue en su momento, esto se publicó un poco para orientar, un poco por necesidad, para orientar un poco a la crítica, no lo sé, porque yo recuerdo que al principio se utilizaban muchas, en la crítica más institucional, académica, se utilizaban categorías, ideas que no tenían tanto que ver realmente con lo que tú hacías, ¿no? Se trabajaba un poco con calzador, ¿no? Como hay fragmentos... Porque aún no sabían. Exacto. Es lógico, era algo nuevo, no entonces, sabían cómo conceptualizar. Esto se convirtió de pronto en la gran herramienta y salía luego citado continuamente, ¿no? Y no solo con tus trabajos, por otro lado también. Mi pregunta es si Teoría General de la Basura no es más un ensayo definitivo, es decir, un ensayo en el que tú has dejado plasmado tu programa de pensamiento. Es un ensayo monumental, no está aquí, por cierto, pero no lo tenemos aquí, pero es un ensayo de peso. ¿Cómo surge la idea de ese otro trabajo? Bueno, claro, este libro, Pospoesía hacia un nuevo paradigma, que fue finalista del premio Anagrama de ensayo, con esta portada de dos futbolistas, uno de ellos Zidane, creo que yo escribí fútbol apenas sé, pero es una obra de Eugenio Ampudia de arte en la cual esto es un fotograma realmente de un partido de fútbol que cambió el balón por un libro. Entonces tú ves cómo los futbolistas van dando patadas al libro, meten un gol, y es un libro de historia del arte. Entonces me parecía fantástico para ilustrar esta portada. Claro, esto es un libro en el que un poco urgente, que yo llevaba tiempo escribiéndolo, pero bueno, luego fue finalista del premio Anagrama, estuvo bien, y en fin, hablo de las conexiones del arte, de mi literatura con las ciencias, el posmodernismo o el postestructuralismo, mejor dicho, etc. Pero sí que es verdad que, bueno, que es un libro que, bueno, es lo que es, ¿no? Y abre también muchas puertas, pero están sin cuajar, son puertas como en Nocilla Dream, un poco, ¿no? Que se abren para que cada uno explore. Y luego Jara ha hablado de otro ensayo que es Teoría General de la Basura, ¿no? Este sí que es un ensayo en el que estuve, no sé, yo creo que lo empecé sin darme cuenta, como hago todo. Yo fui haciendo cosas y apareció luego como en 2010 y se editó en 2018, fueron 8 años y es un libro ya de unas 500 y pico páginas, más duro en teoría, con mucha teoría, pero también con mucho pensamiento poético teorizado, muchos ejemplos de ciencias, de economía, de arquitectura, de baja cultura, y cuya tesis, y efectivamente es como mi herramienta ya fundamental de cómo he trabajado durante 20 años, ese libro, ahí está como resumido. Y un poco, por resumir, la idea principal, hay muchas ideas, es un libro también lleno de hilos, de redes, de puertas, pero en realidad quizá una de las ideas principales es que, pensadlo así, es que nos han enseñado a que cuando creamos algo, creamos inspirados por la excelencia de quienes nos precedieron. Y mi teoría es que no, es que creamos inspirados por la basura o los desechos de quienes nos precedieron. Me explico. Cuando Cervantes escribe el Quijote, él conoce la excelencia de los libros de caballerías anteriores a él, pero él se inspira en lo que no se entendió de aquellos libros de caballerías, en la basura de aquellos libros de caballerías, o en lo que se consideraba basura en aquella época respecto a aquellos libros de caballerías. Es decir, se inspiró en la periferia de la excelencia, en lo que se consideraba que era algo que no tenía valor. Fue Cervantes y dijo, no, esto es lo que para mí tiene valor, y con eso yo construyo en este caso mi literatura, en este caso el Quijote. Goya, el pintor, hace lo mismo con Velázquez. Einstein hace lo mismo con Newton. Claro que conoce la excelencia de Newton, pero se fija en los desechos de Newton, lo que no se entendió en vida de Newton, y con eso construye su teoría de la relatividad.
Esto es por ir a grandes nombres, grandes ejemplos, pero es que yo creo que todos actuamos así, siempre. Nos fijamos en lo que no se entendió de la excelencia de quienes nos precedieron y de esos... Ayer hablábamos de esas fronteras, borderlines, ¿no? De esas fronteras, de esos lugares impuros, es en donde cogemos para hacer nuestras obras, sean científicas, sean artísticas, y tiene una base muy lógica si lo pensamos. Es la siguiente: la excelencia, por definición, es excelente, por lo tanto, no puedes ir más allá de ella. Tú no puedes pintar mejor que Velázquez, que la excelencia de Velázquez, porque eso ya lo hizo él. Tú tienes que ir a los lugares que casi exploró Velázquez, pero no pudo, y quedaron como su basura, su desecho. Bueno, de ahí lo de teoría general de la basura. Y claro, ¿por qué escribo eso? Porque claro, yo hay un momento en que me doy cuenta de que todos, como tú decías, la crítica, el público está hablando de lo que yo hago, y digo, yo no sé si se ha entendido lo que yo hago, voy a intentar explicar yo lo que yo hago, ¿no? Que tampoco sé si yo lo sé bien lo que hago, ¿no? Pero bueno, yo me di cuenta de que, por ejemplo, un tópico que decían, un escritor pop. Claro, yo me quedaba así un poco pop, pero... pop sí, pero yo trabajo más con los desechos del pop, con los residuos del pop, con lo que el pop deja atrás y lo convierte ya en algo valorizado o culturizado. O sea, yo exactamente no me considero un escritor pop. Bueno, pop en el sentido de popular puede ser, pero no en el sentido artístico de pop, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, eso es un ejemplo de por qué a veces uno tiene que escribir algo de teoría para... Bueno, aparte de que a mí me gusta mucho escribir teoría, el ensayo es un género que se me da con relativa facilidad, como la poesía. Es algo que no me cuesta nada escribirlo, y que ahí tengo ideas, las voy conectando. La novela me parece un poco más... me gusta escribir novela, pero es más dificultoso, quizá, ¿no? De hecho, he traído este ensayo, Wittgenstein Arquitecto, el lugar inhabitable, que a lo mejor no es tan conocido, pero yo creo que muestra un poco lo que comentabas antes del ensayo, que es un género que está viviendo una reactivación, es un género aglutinador. Siempre se habla de la novela como un género total, pero el ensayo, además, cada vez hay más muestras de esa permeabilidad que tiene. Es un género abierto a muchísimas posibilidades, ¿no? Y este ensayo en concreto tiene la particularidad de que está escrito a 6 manos, ¿vale? Tiene 3 autores, y cada autor se encarga más o menos de 3 aspectos. Hay una parte más ensayística, puramente teórica, ensayística de reflexión, que es la de Fernando Castro. Está la parte más de catálogo de exposición, que puede ser la final, que recoge el trabajo de Bernardí. Y luego está esa parte tuya, que es un poco una mutación, de algún modo, que es más creativa, que recuerda mucho a este libro tan especial que tengo en el apartado central, Mutaciones. En realidad es una acción muy similar a la que ocurre aquí, solo que en este caso es más evidente que estás tú involucrado en esos recorridos, digamos. A mí me gustaría tomar este ensayo como excusa para preguntarte por la importancia que tiene el pensamiento lógico de Wittgenstein en tu obra. Y estaría bien que comentaras un poco la anécdota de esa escalada. Es un proyecto un poco loco, de algún modo, ¿no? Que se hizo en un momento propicio, por otro lado, porque a lo mejor, no sé cuándo fue, cuando de pronto ya el gobierno empieza a invertir y a reconstruir la cabaña, pero ya luego no hubiera sido posible. O sea, llegasteis un poco al límite, ¿no? Sí, fue una casualidad, eso no lo sabíamos. Bueno, pues en efecto, Wittgenstein Arquitecto es un pequeño ensayo, por resumirlo, en el cual 2 escaladores, amigos, y yo digamos, en otra vida fui escalador de roca, en otra vida porque fue hace mucho tiempo, planteamos a Bernardí Roch y a Fernando Castro Flórez, que ellos estaban trabajando sobre las casas de Wittgenstein, pero las casas de Viena, y yo les planteé que a mí siempre me había apetecido, pero se me ocurrió así un poco de repente. Fue un poco mentira también, ¿no? Fue así como, mira, a ver si funciona. Siempre había querido hacer algo, una acción artística, en la cabaña que Wittgenstein construyó en 1913,
en Noruega, en un fiordo de Noruega. Él se aisló, se fue de Cambridge, de Londres, y se aisló allí y ahí es donde empieza un poco a escribir su primera obra. Él solo tiene dos. Su primera obra, que era el Tractatus Lógico-Philosophicus. Bueno, pues él construyó una cabaña en un lugar absurdo, extraño, en una colina allá arriba, una pared, que para construirla había casi ya que subir todo con cuerdas, porque era imposible. Bueno, y yo dije, quiero hacer una acción ahí. La acción artística, que lo hicimos en 2017, fue desplazarme con 2 escaladores y desde el lago, bueno, desde el fiordo, escalar directamente a los cimientos de la cabaña, que es lo que quedaba en 2017, y hacer lo que se llama en escalada una directísima. Una directísima en escalada es más que una directa, es la línea recta que une exactamente 2 puntos. Claro, eso es, para mí era una metáfora de dibujar con tu cuerpo, ya que hablamos de una acción artística, dibujar con tu propio cuerpo sobre una pared, ¿no? Dibujar y llegar por la línea más recta a lo que fue el cerebro de un gran pensador. Era un poco la metáfora de establecer esta directísima. Bueno, y ahí fuimos sin saber a lo que íbamos, porque no hay fotografías. La fotografía de la pared es de 1913, es en blanco y negro, no sabíamos que nos encontraríamos, tampoco sabíamos tan siquiera si estaba permitido escalar ahí o no, o si estaba protegido por las autoridades. Lo que dijimos fue, mejor no decir nada, llegamos allí y si la policía nos echa, pues grabamos cómo nos echa, o sea, grabamos la imposibilidad de escalar a la primera directísima a la cabaña Wittgenstein, y la obra será esa, la imposibilidad. Había un plan B, siempre hay que tener un plan B, siempre, como MacGyver, ¿no? Esto es muy importante, como en las teleseries, ¿no? Bueno, entonces, nada, fue eso, es una historia muy larga. Bueno, aparte yo me di cuenta de una serie de cosas que ahora es que sería muy largo explicarlo, bueno, contarlo, pero yo reprodujimos una llave de otra casa de Wittgenstein y yo salgo escalando y la clavo en mitad de la pared, porque esa llave, una llave de un armario reproducida, significa algo, es como un paso clave. Bueno, hay muchas cosas, y la verdad es que fue un proyecto precioso que está filmado, está en YouTube, dura 15 minutos la filmación, lo podéis encontrar ahora mismo si sacáis vuestro móvil. En español pone se llama así, primera directísima a la cabaña Wittgenstein, y llevas como subtítulo una llave eterna, una llave eterna, y también está la versión inglesa, está first directísima, no, en inglés pone direct solo, porque no sabíamos cómo se dice directísima en inglés, pero bueno, en fin. A lo que iba, que sí, fue un proyecto precioso, pero ves, es un proyecto artístico y que requiere algo físico, requiere algo, implicarte, viajar hasta Noruega. Además eso fue una aventura, porque alquilamos un coche desde España, y cuando llegamos al aeropuerto de Oslo, vemos que era un coche ridículo, como un 600, como un Seat 600, ¿no? Porque se habían confundido y ahí íbamos con todas las mochilas, todo el material de escalada, las cuerdas. Luego el clima tampoco hombre, es un fiordo que está como a 600 kilómetros de Oslo hacia el norte. Y era muy gracioso ver a todos los noruegos en sus grandes coches, y nos veían pasar a nosotros en aquel, decían, esto está en dónde, entre la nieve, ¿no? Bueno, en fin, fue bonito. Y bueno, los 2 escaladores, Rafa Roca Miró y Javier Suárez, bueno, fue un proyecto precioso, sí. Y es verdad que tiene ese punto un poco cómico a veces, y como te comentaba antes, ¿no? Cuando voy a ir a dar una charla justamente sobre este ensayo, y ¿cuándo? A final de mes, pero ahora que lo estabas explicando así, yo he de decir que te veo mucho a veces como un topógrafo. Ah, claro, me interesa. Exacto, y los objetos encontrados, de hecho aquí tenemos el clavo, no la llave, de algún modo, ¿no? O sea, los hallazgos que van apareciendo, que son inesperados y que luego al final dotan de sentido a todo un proyecto, ¿no? Que eran 3.
3 clavos. 3 clavos, sí. Exacto. Era bastante cerrado todo. Yo cuando lo estaba leyendo digo, no puede ser verdad, porque era todo demasiado no era verdad. redondo. Bueno, por contarles por contarle al público, aquí en la portada veis un clavo dorado, bueno, de oro. Es una foto que hice yo en mi casa durante la pandemia, porque esto lo preparamos ahí ya. Bueno, por resumir, mientras escalábamos encontramos en la pared, en una grieta, una viga original de la cabaña, que nadie sabía que eso estaba ahí. Debe ser que en 1913 se cayó o lo que fuera, o cuando se derrumbó la cabaña y quedó ahí clavada. Como nunca nadie había escalado esa pared, pues nunca nadie había pasado por ahí. Y la encontró Javier Suárez mientras escalaba él, el otro escalador, y uno de los otros 2 escaladores, y dice, pues he encontrado una viga. Entonces en ese momento me acuerdo que llamamos a Bernardi Roig, al artista que estaba haciendo, y dice, tenéis que traeros esa viga ya, pero vamos a llevarla. Sí, era grandísima, era como, pues alquilamos un barco, alquilamos un Además que él era la persona más obsesionada con toda la parte arquitectónica de... Claro, Bernardi Roig, claro, porque es que era un proyecto de él con Fernando Castro. Yo me sumé luego, ellos llevaban como 5 años preparando el proyecto de la casa de Wittgenstein de Viena, la casa que Wittgenstein construyó para su hermana en Viena, etc. Entonces yo cuando le dije que habíamos encontrado una viga original, dijo, venga, fletamos un avión solo para eso. Eso es como el brazo de Santa Teresa, ¿no? El caso es que quien la encontró dice, hay 3 clavos, y saca 3 clavos, como los clavos de Cristo, ¿no? 3 clavos, y además éramos 3 escaladores, pues uno para cada uno. Claro, se cerraba el proyecto de una manera preciosa. Sí. Y luego lo que hicimos fue, puesto por idea de Bernardi Roig, se hicieron 10 copias de los clavos bañadas en oro, para vender a coleccionistas, también para financiar el proyecto, porque este proyecto era muy caro, porque luego había que ir a Viena. Entonces, bueno, yo no sabía que los artistas trabajan así, porque los escritores no trabajamos con esos presupuestos, pero claro, llevar a cabo una acción artística tan grande cuesta mucho. Entonces, bueno, pues se vendieron a los 10 coleccionistas y hay 10 clavos bañados en oro, bueno, réplicas de uno de los clavos que... Y bueno, sí, todo se cerraba, y la verdad es que fue un proyecto precioso. Fue un proyecto precioso. Te quería comentar, uno de los aspectos que más me gusta de tu obra es que suele situarse en esos espacios dialécticos del presente. Ayer comentabas esto de las cunetas, las fronteras, lo indeterminado, etc. Y tenemos justamente aquí Trilogía de la Guerra, ¿vale? Mi Everest. Exacto, aquí está. Agustín, hablabas de la cara B. Esta obra se presenta muchas veces como esa cara alternativa de la historia que todos conocemos, y como decías antes, eres una persona que, bueno, sí, quien te siga en redes tiene esa sensación de que estás siempre creando. Aunque pienses que has dejado de regalarle al público, en realidad sigues haciéndolo, porque hace 2 días decías, pues no sé por qué he hecho esta composición, pero aquí la dejo, ¿no? Sí, bueno, porque ahora lo hago más en Twitter y Facebook. Que es más breve, consume menos. Sí, Instagram, que es más sencillo. Sí, pero yo me pregunto si cuando creas un poco a 2 velocidades. Es decir, por un lado está esa constancia de estoy constantemente creando cosas, etcétera, pero un proyecto como este tiene que hacerse tiempo lento. Es la sensación que tengo. Es menos, da una sensación de más elaboración, no lo sé. Bueno, en efecto, es que tú fíjate, mira, Trilogía de la Guerra, yo creo que empecé a escribirlo en 2012, por ahí, ¿no? Al mismo tiempo que escribía Teoría General de la Basura, es decir, mi ensayo, del que hemos hablado de 500 páginas, lo escribí al mismo tiempo que esta novela de 500 y pico páginas. Es una novela mucho más... Es diferente al proyecto Nocilla, es más lo que se puede entender por novela clásica, aunque están todas mis conexiones, bueno, son conexiones de muchos personajes de todo el planeta también, etc. Claro, para escribir esto necesitas mucho tiempo, mucho pensamiento, en fin, como tú bien has dicho, trabajar a varias velocidades, ¿no?
claro, yo en el momento en el que estaba escribiendo Trilogía de la Guerra, estaba escribiendo Teoría General de la Basura, eso son cosas de una velocidad lenta, ¿no? Al mismo tiempo escribía otras cosas que ahora no... bueno, el poemario Ya nadie se llamará como yo, también está escrito porque es de 2012, 2013, 2014. Es decir, yo escribo muchas cosas al mismo tiempo a una velocidad, ¿no? Y al mismo tiempo voy escribiendo estas pequeñas cosas que pongo en las redes, ¿no? Por eso tú lo has dicho muy bien, a otra velocidad más rápida. Que no es tan mal, porque me sirven como de laboratorio para yo comprobar si mi idea me funciona a mí mismo, o cómo la gente, ¿no? qué feedback hay, o si realmente es una tontería absoluta que se me ha ocurrido un domingo por la tarde. Como un blog de notas. Como un blog de notas, esto es, ¿no? Y bueno, efectivamente hay varias velocidades, porque es lo que te decía, que mi problema es que se me ocurren demasiadas cosas, ¿no? Entonces tengo que darle salida, si no exploto, ¿verdad? Siempre la cabeza me explota. Y como no tengo otra profesión hoy día, trabajé 20 años como físico, ahora ya solo me dedico a escribir, pues tengo que hacer algo, ¿no? Agustín, en la película del proyecto Nocilla, Luis Macías, que es artista amigo tuyo también, hablaba de un pensamiento de segunda mano, que es uno de los títulos que le di a esta conversación, ¿vale? Es una expresión que aglutina, de algún modo, acumula muchos de los mecanismos que son comunes en tu escritura: la cita, la apropiación, el remake, ¿no? Una pregunta, a ver si puedes responderla de manera más o menos breve. ¿Cuáles son hoy las posibilidades de originalidad? ¿Me la puedes repetir? ¿Cuáles son hoy las posibilidades de originalidad? Las mismas que ha habido siempre. O sea, siempre hay un motivo para ser original, siempre hay una puerta para ser original. O sea, yo lo tengo muy claro. El mundo, la realidad no está allá afuera esperándonos, la realidad se crea, y se crea con el lenguaje. Y siempre hay una posibilidad de ser original. Si tienes el ojo en lo que podemos llamar modo poesía, modo poeta, ves hallazgos y ves la cara B del mundo en todas partes. Y en realidad el pensamiento de segunda mano es lo que lleva haciendo el ser humano desde que es humano, ¿no? Viendo otros lugares, viendo las cosas desde otro punto de vista. Por lo tanto, yo creo que hay una posibilidad absoluta de siempre. Es que si no estaríamos muertos, ¿no? Sí, es que pensando un poco en esta conversación, estaba escuchando Radio 3 y salía Niño de Elche y decía todo está inventado, dice, pero no está descubierto, que es un poco esta idea de, bueno, está bien, siempre es una forma simpática de decirlo. Lo mismo, ¿no? Sí. Toda tu obra es un ejercicio de pragmatismo estético, ¿vale? Pero luego está esa parte que es un signo muy diferencial en tu trabajo, que es el trabajo con el lenguaje científico, ¿vale? Yo no sé si lo ha mencionado Alberto en la presentación, pero Agustín es físico, trabajaste como físico además durante varios años, y 20 años. Imagino que eso es algo que no se abandona, es una manera también de mirar las cosas o de entender, exacto. El lenguaje científico en tu obra aparece como espacio de subjetivación, pero también como lugar de exploración poética. Y lo que te pregunto ahora es si la ciencia, de algún modo, es un lenguaje abierto a lo sublime. Bueno, es una gran pregunta. Esta ya es una pregunta muy seria. El resto no eran serias. Esta es una pregunta filosófica de las de verdad. Bueno, el lenguaje... ¿has dicho el lenguaje científico o la ciencia? El lenguaje científico. Bueno, el lenguaje científico... Quizá debería haber dicho ciencia ahora que lo dices. Pero bueno, es que sí, tal como yo lo veo, la ciencia, por supuesto que está abierta a lo sublime. De hecho, cuando alguien se enfrenta a una explicación científica de un evento, de cualquier cuestión, le embarga a veces una sensación de estar ante algo que le supera, una sensación de algo sublime, lo sublime kantiano, ¿no? De estar ante un paisaje que no sabes cómo expresar, o sea, hay tanta belleza que te supera, ¿no? Esto en la ciencia ocurre, a la gente que le gusta la ciencia nos ocurre constantemente, ¿no? De ahí que precisamente cuando estudiaba física, cuando tenía 18 años, 19, cuando estudiaba la carrera, por eso yo detectaba
o pensaba que en la ciencia hay una estética y hay una belleza, porque ante determinados desarrollos científicos me emocionaba, del mismo modo que me emocionaba cuando leía un poema de un poeta que me gustara. Entonces yo pensaba, digamos, por una coincidencia fenomenológica, yo decía, si me emociono leyendo un poema de una forma, bueno, existe algo sublime, y me emociono, tengo la misma emoción, la misma sensación cuando leo algo de ciencia, es porque alguna relación habrá, ¿no? Entonces es cuando empecé a pensar precisamente que en la ciencia había una estética, a través de ese sentimiento sublime o de que ya has llegado al punto final del sentimiento y que no puedes ir más allá, ¿no? Bien, y para finalizar, pero esto va a ser, creo que vamos a detenernos bastante, me gustaría que habláramos de uno de los temas absolutos de tu obra, que es el amor, o la falta de amor, ¿vale? Agustín, el amor aparece a nivel temático como motivo en tus obras, pero también de modo conceptual, diría. Un amor intelectual que me estaba preguntando si aparece en el libro de todos los amores como categoría, el amor intelectual. Y estaba yo pensando, es ese amor que muestra de algún modo, es una honestidad también a la hora de pensar, de trabajar, de interrogarse sobre el entorno. Es una forma de amar que te obliga a amar aquello que no te gusta, pero que es interesante para entender el entorno, la realidad, el lugar en el que estás, ¿no? Y se me ocurrió a colación de Alexa, que aparece, que dices, lo odio, pero sin embargo es fundamental. Tienes algunas reflexiones sobre Alexa que son muy interesantes, ¿no? Que hablas un poco de esa idea de la inteligencia artificial, de la copia, etcétera, y dices, ya, pero hay un momento en el que lo inquietante es cuando no contesta, ¿no? De algún modo. Bueno, vale, el amor. Claro, es que el amor en realidad es un tema que, como tú dices, atraviesa toda mi obra, y nunca había hablado del amor específicamente, pero esto fue un periodista cultural que se llama Antonio Lozano, que cuando me entrevistó precisamente por este libro, hace ya en 2018, me dice, oye, yo creo que tú siempre has estado hablando sobre el amor. Y yo dije, pues es verdad, no me había dado cuenta, ¿no?, de que eso estaba ahí. Y empecé a pensar acerca del amor, pero claro, ¿cómo se aborda un libro sobre el amor? Es un gran tema, es como imposible abordar eso sin hacer el ridículo. Y fue una vez en 2018, yo me había olvidado un poco del tema del amor y tal, y viendo una paleta de colores dibujada por el botánico Tadeo Heinke en el año 1700 no sé cuántos, 1780 creo, que amplió la paleta de colores porque él era biólogo y tenía que clasificar flores. Entonces tenía que buscar colores y clasificarlos numéricamente y darles un nombre, que por otro lado es un caso interesante de cómo la ciencia, en este caso la botánica, hace ampliar también al arte sus fronteras. Y el caso es que cuando veo las fotografías en la paleta de colores que pintó Tadeo Jaén, que hoy le llamaríamos Pantone, pero Pantone es una marca comercial, pero bueno, le podríamos llamar el Pantone de colores, pensé, esto es justo lo que yo quiero hacer. Un Pantone con una paleta pero no de colores, sino de tipos de amor. Entonces y de repente a partir de ahí mi ojo se puso en modo poeta y empecé a ver amor en todas partes. Amor en una transacción económica, en la esquina de este libro, en el dinero, en el capitalismo, en el marxismo, en un pelo que te encuentras, en tu casa, en todo, ¿no? O sea, fueron conceptos que articulé a través del amor, y es lo que es este libro, aparte de una peripecia con unos amantes en Venecia hoy día, que eso es otra cuestión. A lo que iba es que efectivamente es cuando me di cuenta de que el amor es algo que, aunque a veces lo odies, está ahí. Y es una forma de relacionarse con el mundo, como tú bien comentabas, que aunque hay algo que odias, no puedes dejar de amarlo porque crees que es necesario, aunque solo sea necesario para que existan otras cosas, ¿no? Y al final, el conocimiento, el estudio del mundo y fijarte en el mundo es una forma de amar el mundo.
Y que eso está ya desde el proyecto Nocilla. Y digo proyecto Nocilla porque quiero un poco volver a él, ¿no? De hecho, sí, yo también voy a hablar del proyecto porque Nocilla. Porque si no, mi editor se enfada. No, de hecho, yo quiero comentar una cosa del proyecto Nocilla. Esto que has dicho de Antonio Lozano, y te lo he escuchado en alguna entrevista también, me sorprendió mucho, ¿vale? Porque te recuerdo en conversaciones decir no, es que yo estoy enamorado de las cosas de las que hablo, de lo que escribo, lo decías mucho. Y si vemos Nocilla Experience, tiene un corazón. Cierto. El hacedor de Borges Remake tiene un corazón. Y fue Nocilla Lab, tiene la imagen de Mónica Vitti. Y si lees el texto, ahí hay una concatenación. O sea, si ves las cubiertas de las novelas, de algún modo se ve, es como unas cubiertas que trabajan justamente en esa idea del amor, creo. No sé de qué manera. Sí, pero de otra manera, claro, de una manera más icónica, y tangencial. Pero efectivamente siempre se ha estado ahí, solo que o no me atrevía o no me daba cuenta o lo abordaba de una manera indirecta. Pero aquí dije, en el libro de todos los amores, dije no, voy a ir directo. He encontrado la manera de empezar a articularlo, que era a través de esa paleta de colores, paleta de amores, ¿no? Sí. Y bueno, ahí estaba, y efectivamente amar el mundo es relacionarte con las cosas también de una manera pasional e intelectual, ¿no? A mí, de hecho, me pareció que este libro, justamente el libro de todos los amores, era una solución natural en tu trayectoria, de algún modo. Qué bueno. Y de hecho, aquí también dedicas palabras al amor. Claro. Sí, hay una muy buena reflexión justamente sobre el amor de pareja y... Haracay ahora está señalando este pequeñito libro de La mirada imposible, editado por una pequeña editorial, Wunderkammer, una editorial española, y es un ensayo que se llama La mirada imposible, que escribí durante el confinamiento por el COVID en 2020, fue, ¿no? Creo que fue el confinamiento fue en 2020. Bueno, yo no lo tengo tan... Aquí no hubo, creo. Tan presente, la verdad. Soy muy punky. Lo siento. Bueno, pues, y efectivamente es un libro al que quiero mucho porque de aquí están saliendo otro ensayo que estoy escribiendo ahora de más de 300 páginas. Es un libro muy potente en el cual hablo del amor, aquí también, ¿no? Y bueno, sí, ahí está, ¿no? Y la prueba irrefutable, ¿vale?, de esto que te he dicho antes, es la siguiente. En Nocilla Lab aparece algo que es como una premonición. Dices, seré, que no era tuyo, es de Allen Ginsberg, dice, seré un genio de una u otra clase, probablemente en literatura. Eso se ha cumplido. Pero soy un chico perdido, errante, en busca de la matriz del amor. Ostras, qué bonito. Eso se mantiene. Que hayas ahora sacado eso. Qué buena eso. No me acordaba para nada. Pero está. Y es como termina la primera parte de Nocilla Lab. ¿Puedes volver a leerlo de corrido? Sí, dice, seré un genio de una u otra clase, probablemente en literatura. Soy un chico perdido, errante, en busca de la matriz del amor. Qué bueno, me encanta. Pues mira, no me acordaba para nada de esa pues muy bien. Era muy bonita. Es más bonita. Sí. Si quieres hablamos, tenemos para el proyecto Nocilla, tengo un montón de temas que podemos comentar. Sí, claro, bueno, podemos comentar algo más de ahora del proyecto Nocilla, si queréis, si tenemos unos sí, minutos. ¿no? Tenemos, sí. Ayer, justamente Gunnar te preguntaba un poco sobre ese protagonismo que tienen los espacios, y tú te has referido en varias ocasiones también hoy a la importancia, y ayer, a la importancia que tienen los espacios en tu narrativa. No digo en toda, pero puedes preguntar un poco a los personajes y encuentras la respuesta en el espacio. Por ejemplo, voy a romper lo que acabo de decir, volvemos al libro de todos los amores. Venecia es fundamental, ¿vale? Pero por ejemplo encuentras también en el proyecto Nocilla ciertos ritornelos como una isla dentro de otra isla, la sombra de una guitarra dentro de, ¿vale? El maletero del coche. Exacto. Están los desiertos, ¿vale? Las petroleras, el mar, esos espacios que al final son como abiertos a...
Bueno, porque eso es porque, claro, porque son lugares abiertos a la posibilidad, a cualquier posibilidad. Son lugares, en aquel momento a mí me obsesionaba mucho la idea de que, por otro lado, es muy posmodernista, ¿no? La idea de primar el espacio sobre el tiempo, ¿no? Bueno, hay una idea que tiene que, en realidad, sería un poco pedante decirlo, pero es verdad, entronca con conceptos que tienen que ver con las matemáticas, ¿no? Con la topología, con el estudio de las superficies, de las formas, ¿no? Y que tienen que ver con los espacios. Por otra parte, todos estos espacios que suelen ser espacios en el proyecto Nocilla, espacios muy desérticos, entroncan también con una especie de una suerte de pensamiento, como digamos místico. A mí me interesa mucho la mística y me interesa mucho los pensadores místicos, la poesía mística. Por eso me hacía mucha gracia cuando se editó el proyecto Nocilla, que me llamaban algo así como un poeta urbano o del rock y cosas así que no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Digo, si yo leo a San Juan de la Cruz, no leo a los Rolling Stone, que también, pero quiero decir que no son mi influencia los Rolling Stone para hacer literatura. Debe ser que como me veían que llevaba cazadora de cuero y pantalón pitillo, pues debían pensar que me interesaba todo ese tipo de cultura, que me interesa, pero desde otro punto de vista, ¿no? Como tú sabes, me interesa mucho la música y en fin. A lo que iba es que los espacios, claro, la mística siempre llama a esta especie de espacios, bueno, pues despojados, desérticos, en los cuales toda posibilidad puede emerger. Y creo que lo comentaba ayer, el desierto, pero también una llanura nevada con nieve es otra clase de desierto, ¿no? Y personajes solitarios. En Nocilla Experience hay por ejemplo, en Nocilla Experience hay toda una serie de personas que viven en las azoteas de los edificios, ¿no? En los tejados, pero cuando es plano, una azotea, ¿no? En casetas, en casas que han construido, son personajes solitarios, que tienen que ver con ese mundo desértico, habitar en un desierto, pero ahí en este caso mentalmente, ¿no? Y por eso me interesa mucho la espacialidad de las cosas y, bueno, podríamos hablar muchísimo sobre el tema del espacio y no tanto del tiempo, ¿no? Y, Agustín, una cosa, el tratamiento que haces de los personajes, es difícil analizar eso en los 3 volúmenes, pero a veces son personajes que están como entre paréntesis de algún modo. No hay un desarrollo tradicional del personaje, es un poco más intenso a veces o intuitivo, no sé cómo, no he pensado demasiado cómo explicar esto ahora mismo, pero son personajes que encierran una totalidad de algún modo, como has dicho antes, a lo mejor están encerrados en sí mismos, hay algo en ellos que resulta muy atractivo, pero en realidad no hay un desarrollo. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ocurre eso por algo que en realidad nunca he contado y lo voy a contar aquí, porque nunca, en las cientos de entrevistas que me han hecho, y como tú me caes muy bien, pues lo voy a contar. Porque en un momento dado, cuando yo estoy escribiendo el proyecto Nocilla en una cama de Tailandia, con la cadera rota, recién atropellado por una moto, y escribiendo en papeles que yo ni sabía lo que estaba escribiendo, no sabía... Pensé en que estaría muy bien, o sea, ¿qué ocurriría si se construyera una novela con sketches de novela, o sea, con esbozos de novela, sin desarrollar? Y por eso son personajes así, que no llegan a desarrollarse del todo, porque son como si dijéramos inicios de novela que nunca llegan a desarrollarse unidos. Y claro, el reto es, pues, ¿se puede construir una novela coherente con la suma de 200 inicios de otras novelas? Bueno, pues es eso. Eso es por el motivo por el cual están sin desarrollar. Por otra parte, vi que a mí era algo que me gustaba, o sea, que me estimulaba a hacer, porque a veces uno intenta hacer cosas y ve que no puede, porque le falta talento para hacerlo, o ganas, o se aburre. En este caso vi que fluía. Debe ser también por venir de la poesía y esta cosa, este modo de pensar sintéticamente, resumidamente,
funcionaba bien en el proyecto Nocilla, por eso estos personajes como resumidos, sintéticos. A mí lo que más me aburre de escribir novela es desarrollar personajes, por ejemplo, muy largos, y es contar sus vidas, sus cosas. Eso me parece aburridísimo. Digo, pero ¿para qué? Si para esto es mejor ver una película ya y te lo cuentan en 2 horas lo que tardas 5 horas en leer, ¿no? Esto que estás diciendo, ¿sabes?, me recuerda mucho unas declaraciones de Godard que decía, le preguntaban por Film Socialism, el documental, película, bueno, y él decía, yo no desarrollo los personajes, porque ahí es cuando comienza el viaje. Dice, no me interesa, no quiero la identificación. Dice, a mí lo que me interesa es interrumpirlo en el momento en el que esos personajes van a generar una historia. Dice, lo corto ahí, porque no quiero que eso ocurra, ¿no? Claro. Es un poco similar a lo que dices. Claro, sí, claramente se inspira en el proyecto Nocilla. Porque la entrevista es bastante posterior. Sí, pero no lo sabía. De hecho, sí. Bueno, has comentado la anécdota en la que ocurre, ¿no? Escribes el proyecto Nocilla o Nocilla Dream en unas condiciones un poco, en fin, muy curiosas. Yo no sé si... Penosas, digamos. Bueno, no, porque... Bueno, sí, pero bueno, las condiciones eran penosas, ¿no? Sí, eso sí, fue un accidente. ¿Quieres que lo cuente? Sí, yo creo que sí, ¿no? No, eso por resumir, a mí no me gusta viajar, nada. Yo por mí estaría en mi casa siempre, lo digo en serio, ¿no? Creo que el viajar es un mito que heredamos del siglo XIX, de los exploradores que mapeaban el planeta Tierra, ¿no? Porque conquistaban o colonizaban o iban a ver lo exótico. El concepto de lo exótico es un concepto occidental. Nada es exótico, es una tontería. Para nosotros los de Tailandia son exóticos, pero para los de Tailandia ellos mismos no son exóticos, son ellos. Para los de Tailandia los exóticos somos nosotros, pero para nosotros no somos exóticos, ¿no? O sea, esta idea del viajero que va a ver mundo, va a maravillarse con el planeta, lo veo algo pues, del siglo XIX y que se ha mantenido a través del turismo de masas, porque hay que vender viajes, pero a mí viajar no me interesa nada, salvo para hacer proyectos, para trabajar sí, para hacer proyectos en concreto, ¿no? Eso, lo de Wittgenstein o lo que fuera, pero esto de viajar por ver, yo lo veo por internet o en la televisión y para mí en Google Street. En Google Street, sí, es otra clase de experiencia. Por otra parte, hay que saber disfrutar de las cosas en diferido, porque si no parece algo muy primitivo, es decir, tengo que ir a la Capilla Sixtina y tocarla para sentir algo. Pero usted, que es primitivo, no sabe sentir en diferido a través de un artefacto de representación como es un libro que le cuenta a usted lo que es la Capilla Sixtina o una película en la que aparece la Capilla Sixtina, etc. Bueno, todo esto para intentar argumentar, digamos, intelectualmente, que a mí no me gusta viajar, ¿no? Pero bueno, fui a Tailandia en un viaje de placer y ahí una moto me atropelló, a mí y a la que era en aquel momento mi esposa, y bueno, nos atropelló y salimos por los aires y a mí me rompió la cadera, ¿no? Fui al hospital, un hospital allí que fue un desastre, me dijeron que no tenía nada, pero tenía la cadera rota, entonces volvimos al hotel, bueno, fue un lío tremendo. Yo llamé por teléfono a España, como en mi familia hay muchos médicos, uno de ellos es traumatólogo, casualmente llamé, entonces me hicieron un diagnóstico por teléfono, ¿no? Y me dijeron, cuidado porque lo que tienes es muy grave, pero si has ido a ese hospital que te han dicho que no tienes nada, mejor no volver, quédate 25 días ahí en el hotel, sin moverte, claro, y ya veremos cuando vuelvas a España qué se hace contigo. Cuando estoy en el hotel, al tercer o cuarto día allí, pues con un dolor terrible, no sé qué, bueno, con la cadera rota, de repente recuerdo una imagen que había visto en el periódico The New York Times un mes antes, y la imagen es una fotografía de un árbol en mitad del desierto de Nevada, que es el único árbol que hay en ese desierto y del que cuelgan zapatos que la gente tira zapatos, y es el árbol de Nocilla Dream. Nocilla Dream está fundamentado en ese árbol, empieza con la historia de ese árbol.
¿Y qué ocurre? Que cuando estoy ahí en Tailandia y recuerdo esa imagen, la veo como un resumen, una metáfora perfecta de una red planetaria de conexiones, de conceptos, de todos esos zapatos, de tanta gente que va y lanza. Lo veo como un resumen de algo planetario, de una conexión planetaria de conceptos y formas de relacionarse, y empiezo a escribir algo que no sé qué es. Empiezo a escribir algo, notas medio teóricas, medio poéticas, pero de repente empiezo a introducir personas que nunca lo había hecho. Yo nunca había escrito novela, y de repente esas personas vuelven a salir en otros fragmentos que escribo 3 días más tarde, y digo, qué raro, estoy conectando personajes. Esto yo nunca lo había hecho. Entonces es cuando empiezo a pensar que eso puede ser una novela, pero una novela muy rara. Al final, en resumen, al final de los 25 días antes de venir a España, veo que tengo entre mis manos, escrito en las notas de esas que hay en los hoteles, en las mesitas de noche que nunca sabes para qué sirven, pues ya supe yo para qué servían, para escribir una novela, por ejemplo. Ahí escribo algo que veo que tiene mucha potencia, que es ya una novela. Cuando llegue a España la podría pasar a limpio, pero ya prácticamente estaba hecha, y me di cuenta de que era algo importante, sinceramente. O sea, para mí yo sabía que eso era bueno. Lo que también pensaba es que creía que nadie lo iba a editar jamás, porque pensaba que era muy raro. Y el caso es que llego a España, y con esto acabo, si no podemos, sería demasiado largo, y como veo que, por eso lo que te decía antes, me gusta experimentar con lo que no conozco, veo que quiero seguir, que mi cabeza quiere seguir experimentando en ese formato, y empiezo a escribir lo que sería luego Nocilla Experience. Y termina el año y empiezo algo que es Nocilla Lab, que tiene ya otra forma de narrar, más, o sea, totalmente diferente, porque ya me había cansado, o ya había experimentado la forma de narrar de Nocilla Dream y Nocilla Experience. Bueno, y armo todo ese proyecto en un año, sin saber si nadie me lo iba a editar, y, como digo, pensando que nadie me lo iba a editar jamás. Y luego ahí vine. Por eso digo que las cosas aparecen, surgen. Y aunque parezca muy naif lo que voy a decir, ya si quieres para acabar, aunque parezca muy naif o muy infantil, en realidad me he dado cuenta de que, hablando del amor, funciona del mismo modo que el amor. Es decir, cuando tú escribes, es como cuando tú estás tomando algo en un bar o paseas por la calle, y a que nadie dice, a que nadie piensa, ve pasar a alguien y dice, me voy a enamorar de esa persona. ¿A que no? Es ridículo pensar eso. Te puede atraer, es un horizonte que hay ahí. Tú vas hacia ese horizonte sin saber qué puede ocurrir. Cuando escribes es exactamente igual, o por lo menos cuando escribo yo. Ahí decía lo de escribir a través de lo metafórico. Tú ves un horizonte de algo que te atrae, un tema, unas ideas, y vas hacia esas ideas, pero no tienes ni idea de lo que va a ocurrir, y tienes que aprender a escribirlas. Tienes que inventarte una técnica, y si quieres con esto acabo, ahora que hablo de técnica, creo que lo importante, la gente, si te fijas, que ha cambiado las formas de ver las cosas, no es la que copia técnicas y las aplica, es la que inventa su propia técnica. Van Gogh inventó su propia técnica, Godard inventó su propia técnica, Einstein inventó su propia técnica. Bueno, pues yo creo que todos en nuestras profesiones, por modestas que sean, tenemos que inventar nuestra propia técnica. Quien da clase tiene que inventar su propia técnica de dar clase. Y es el modo en que cambiará a los estudiantes, ¿no? Bueno, pues quien escribe igual tiene que inventar su propia técnica. Y yo lo que fui haciendo es inventar una propia técnica, y creo que de algún modo aún sigo haciéndolo, o intento hacerlo al menos, ¿no? Publicabas, vamos a terminar, aunque he tenido una idea, Alberto, que te voy a pedir ahora. Lo estoy disfrutando, ¿vale? Porque Agustín y yo hemos compartido un montón de circunstancias, pero una entrevista no, entonces es como... Exacto. Yo estoy encantado, es todo un honor, porque Jara es una teórica de primera línea de literatura contemporánea, y bueno, para mí es todo un lujo. Es que publicabas unas fotos el otro día de esa primera presentación de Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus, y hablabas justo de eso, de esa manera en la que habías empezado a hacer las cosas, que es lo que dices ahora, de aprender a hacerlo. Y dices, yo no sabía muy bien qué hacía, yo había hecho unas grabaciones, nadie hacía esto en ese momento,
pero ahí fui con mi sábana tal y salió muy bien, ¿no? Y yo pienso que ese músculo poético o intuitivo, no sé qué es, sigue estando. Yo pienso que sí. Qué bien. Lo veo en redes cuando publicas, lo veo en el resultado de tus trabajos. Hay algo que todavía es fresco, no es una fórmula que se repite de algún modo. Creo que no. Se reconoce que es el mismo autor, pero hay algo siempre, hay un desvío, algo nuevo. Qué bien que me lo digas, pues muchas gracias viniendo de ti, ¿no? Y lo que se me ha ocurrido es si leen un poquito, un pequeño fragmento sí. En español y en sueco. Gunnar, ¿leerías un poquito en sueco? Sí, porque yo en sueco voy a destrozar la traducción. Claro, claro. ¿Sí? ¿Te apetece? Ven, pues te dejo aquí. ¿Te dejes? O bueno, hay como... Sí, ya. Sí, lo dejo aquí. Well, I better take this off then. Yes. Yeah. Are we doing the same thing as yesterday? The same like yesterday. It's chapter 6 until Bob. Yes, I remember. First in Spanish or French? Bueno, pues entonces vamos a leer dos pequeños capítulos. Los capítulos de Nocilla Dream y Nocilla Spring son muy cortos y algunos son apropiaciones de otros textos, no míos. El primero que vamos a leer es mío y el segundo que leeremos es una apropiación de un texto científico puesto tal cual como capítulo, que es una aportación, por ejemplo, del proyecto Nocilla, ¿no? Coger textos que no son y ponerlos tal cual como capítulo entero, por supuesto, con las acreditaciones de quien lo escribió originalmente. Bueno, pues este es el capítulo, el que es, vamos a decir mío, por decir algo, pero que habla del árbol de los zapatos, etcétera, y creo que está bien, es el capítulo 6 y dice: en el momento en que sopla el viento del sur, aquel que llega de Arizona y remonta los diferentes desiertos semihabitados y la 12,5 de poblados con los que durante años han visto sujetos la gente a un éxodo imparable hasta decaer en poco más que en pueblos esqueleto, en ese momento, justo en ese momento, los cientos de pares de zapatos que cuelgan del álamo se someten a un movimiento pendular, pero no todos con la misma frecuencia, dado que los cordones por los que están sujetos a las ramas son de una longitud muy diferente cada uno de ellos. Visto a una cierta distancia, es, en efecto, un baile caótico en el cual, pese a todo, se intuyen ciertas reglas. Se dan fuertes golpes los zapatos los unos contra los otros y súbitamente cambian de velocidad o trayectoria para al fin regresar a los puntos atractores, al equilibrio. Es lo más parecido a un maremoto de zapatos. Este álamo americano que encontró agua se halla a unos 200 kilómetros de Carson City y a 218 de la ciudad de Ely. Merece la pena llegar hasta él solo para ver los zapatos detenidos y a la espera del movimiento, zapatos de tacón, zapatos chilenos, zapatos italianos, deportivas de todas las marcas y colores, incluso las míticas Adidas Surf, aletas de buceo, botas de esquí, botas de niño, botines de charol. Cualquier viajero puede coger y dejar los que quiera. El árbol es para los habitantes de las cercanías de la autopista US 50 la prueba de que hasta en el lugar más remoto del mundo hay vida más allá, no de la muerte, que ya a nadie importa, sino del cuerpo y de los objetos que, enajenados por sí mismos, valen para algo más que para lo que fueron creados. I samma stund som vinden blåser in söderifrån, den där som kommer från Arizona och färdas upp genom de olika glesbefolkade öknarna och det 20-tal samhällen som under åren har varit föremål för en ohejdbar utflyttning och till slut förfallit och nu knappt är mer än skelettbyar. I den stunden, i exakt den stunden, sätts de hundratals par skor som hänger i poppen i gungning.
Men eftersom de sitter fast i grenarna med skosnören som är väldigt olika långa får inte alla samma frekvens. När man betraktar det från ett visst avstånd är det faktiskt som en kaotisk dans. Fast en dans där det trots allt går att skönja vissa regler. De pucklar på varandra och ändrar plötsligt hastighet eller byter riktning. Men återvänder till slut alltid till attraktorpunkterna, till jämvikten. Det är det närmaste man kan komma en flodvåg av skor. Den här amerikanska poppen som hittade vatten står cirka 200 kilometer från Carson City och 218 från Eli. Det är värt besväret att ta sig dit bara för att se dem när de hänger stilla och väntar på att få röra sig. Högklackade skor, italienska skor, chilenska skor, gympaskor av alla märken och färger, till och med ett par legendariska Adidas Surf, simfötter, pjäxor, barnkängor och lackstövlar. Alla som åker förbi kan ta eller lämna vad de vill. För de som bor i närheten av US 50 är trädet beviset på att det till och med på världens mest avlägsna plats finns liv där bortom. Inte bortom döden, som ju ingen längre bryr sig om, utan bortom kroppen. Och att föremålen själva, om än avyttrade, egentligen duger till fler saker än det de är gjorda för. Tack så mycket. Like yesterday, there is a Bible reading available atmosphere in Swedish. Beautiful. Ahora el capítulo 45, que es mucho más corto y es una apropiación de un texto de un artículo de ciencia que dice: año 2054. Mis nietos están explorando el desván de mi casa. Descubren una carta fechada en el año 2004 y un CD-ROM. La carta dice que ese disco CD-ROM que tienen en sus manos contiene un documento en el que se da la clave para heredar mi fortuna. Mis nietos tienen una viva curiosidad por leer el CD-ROM, pero jamás han visto uno, salvo en las viejas películas. Aun cuando localizaran un lector de discos adecuado, ¿cómo lograrían hacer funcionar los programas necesarios para la interpretación del disco? ¿Cómo podrían leer mi anticuado documento digital? Dentro de 50 años, lo único directamente legible será la carta. Es un texto de Jeff Rothenberg. Året är 2054. Mina barnbarn utforskar min vind. De hittar ett brev som är daterat 2004 och en CD-ROM. I brevet står det att CD-ROM-skivan de har i handen innehåller ett dokument med koden de behöver för att ärva min förmögenhet. Mina barnbarn är fasligt nyfikna på att få läsa CD-ROMen, men de har aldrig sett någon tidigare, förutom i gamla filmer. Och även om de skulle få tag på en lämplig CD-läsare, hur ska de lyckas få igång de program som krävs för att uttyda skivan? Hur ska de kunna läsa mitt föråldrade digitala dokument? Inom 50 år kommer ett brev att vara det enda som går att läsa direkt. Jeff Rothenberg. Translation by George Sarkovich. Pues lo podemos, a no ser que haya preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Por... Thank you, Gunnar. Bueno, aquí hay un micro si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta o lo que sea, o lo que fuere. Y si no, continuamos tomando un vino. ¿Sí? Pues sí, ¿por qué no? Bueno, yo solo quería terminar agradeciendo, por supuesto, al público que hayáis venido. Agustín, muchísimas gracias. No, a vosotros, de por la verdad que ha sido generosidad un placer. Contarnos todo tu proceso creativo. Y sobre todo también por Jara, por supuesto. Gracias. Gunnar también por la valentía de la editorial de apostar por este tipo de literatura tan importante y hacer que en Suecia también el talento español como el de Agustín sea legible aquí en Suecia. Y sin más, pues nada, vamos a tomar un vino y a celebrar esta literatura. Gracias. Gracias.